Bien, comenzamos con otro problema de psicometría. En este caso, pues el enunciado nos dice que a una muestra de 200 sujetos, vamos a ir apuntando aquí los datos, una muestra de 200 sujetos, apuntamos que n es 200, se les ha aplicado un test de comprensión verbal. La razón entre la desviación típica de los errores y la de las puntuaciones empíricas fue de 0,35, ¿vale? Es decir, la razón, el cociente entre la desviación típica de los errores y la de las puntuaciones empíricas fue de 0,35. Bien, luego nos dice la media y la desviación típica fueron respectivamente 22 y 4. La media de las puntuaciones empíricas fue 22 y la desviación típica de 4. Bien, esos son los datos que nos da el problema y ahora tenemos que resolver en función de ese enunciado pues estos dos apartados. Empezamos por el primero. El primero lo que nos pide es calcular el error típico de medida. Si la incógnita que tenemos aquí sería SE, el error típico de medida, eso es lo que tengo que averiguar. Bien, si se fijan, pues aquí en este dato que nos dan tenemos en el numerador el error típico de medida, con lo cual si despejamos de ahí el error típico de medida, tenemos que el error típico de medida será igual a 0,35 por la desviación típica del test. Bien, como en este caso el valor de la desviación típica del test ya nos los da también el enunciado, que es 4, pues ya podemos saber lo que vale el error típico de medida. En este caso sería 0,35 por 4. El resultado de esta operación es de 1,4. Recordar que el error típico de medida en la teoría clásica de los test también se le llama fiabilidad absoluta. Bien, con esto ya hemos terminado el primer apartado. Bastante sencillo, ¿verdad? Pues vamos ahora al segundo apartado. El segundo apartado, ¿qué nos dice? Nos dice calcular el intervalo de confianza en el que se encontrará la puntuación verdadera de un sujeto que obtuvo una puntuación empírica directa de 25 puntos. Apuntamos ese dato. La puntuación empírica es de 25 y nos dicen que el nivel de confianza es del 95%. Ponemos 1 menos alfa igual a 0,95 y por último nos dicen utilizando el procedimiento de la distribución normal de los errores. Bien, pues tenemos que calcular el intervalo de confianza utilizando este procedimiento, el de la distribución normal de los errores. Bien, ahí tenemos el intervalo de confianza utilizando la distribución normal de los errores, el procedimiento de la distribución normal de los errores. Y bueno, el error típico de medida ya lo obtenemos del apartado anterior, que es 1,4. La Z crítica, cuando el nivel de confianza es del 95%, pues recordar que siempre es 1,96. También en algunos sitios la Z crítica se representa como Z de alfa medio. Y el otro componente que necesitamos es la puntuación empírica, que es 25, con lo cual ya tenemos todos los datos para resolver el intervalo. Es decir, el intervalo sería 25, que es el valor de X, más menos la Z crítica, que es 1,96, porque trabajamos con un nivel de confianza del 95%, y el error típico de medida que hemos calculado en el primer apartado es 1,4. Con lo cual, sumando a 25 este producto de aquí, obtenemos el límite superior del intervalo y restando a 25 ese producto, pues obtenemos el límite inferior del intervalo. Bien, haciendo la operación del límite superior, pues obtenemos que el valor es 27,5
744. Bien, pasamos a obtener el límite inferior. Bien, el límite inferior pues sería de 22,256. Y con esto pues ya habremos calculado el intervalo de confianza, y lo único recordar que también podemos anotar la expresión del intervalo de la siguiente forma. Podemos decir que la puntuación verdadera correspondiente a una puntuación empírica de 25 se encontrará entre 22,256 y 27,744 con una probabilidad de 0,95. Bien, y con esto pues terminamos este problema.